Perfecto, nuevamente buenas noches. Son las 7:35 de la noche. Es conveniente que empecemos de una vez para el tiempo de ustedes respetarlo. Quiero que por favor me confirmen por medio del chat si me están viendo, si están viendo la presentación de las diapositivas, por favor. Si me están escuchando bien. Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Les recomiendo por favor tener micrófonos silenciados, cámaras apagadas. Al final de la presentación vamos a abrir un espacio de inquietudes, por favor con la manito levantada para poder que podamos darle un orden, ¿vale? Bueno, esta primera conferencia que quiero realizar con ustedes es acerca de las etapas iniciales que tiene un concurso de méritos. Aquí hay personas que me conocen, mi nombre es Erika Cuartas, para los que no me conocen, mucho gusto. Hay personas que sé que ya han estado muy involucradas en un proceso de selección con la Comisión Nacional de Servicio Civil, que han avanzado en el proceso, que otros que ya son funcionarios y han ganado diversas convocatorias, pero también hay personas que vienen del sector privado y quieren entender esto desde cero. La reunión de hoy consiste en empezar desde la fase número 1 para que tengan conocimiento acerca de las temáticas y cómo son las fases de un proceso de selección con la Comisión Nacional de Servicio Civil, ¿sí? Entonces, por esta razón, pues vamos a empezar con la misma constitución política. La idea con esto también es irnos adentrando más, no solo en este momento que estamos empezando, sino ya irnos adentrando después en temas que trataré de compartir por medio de YouTube. Hoy no fue posible porque todavía no me han aprobado la transmisión de videos en vivo, pero pues la idea es seguirlo desarrollando a través de YouTube, ¿vale? Como les cuento, eso es una fase primaria para que me conozcan, para que entiendan qué es la Comisión Nacional de Servicio Civil y para que entiendan muchas personas que no han estado en el proceso cómo se desarrolla un concurso de méritos con la comisión. Entonces, los invito también a seguirme a mi canal de YouTube, a mi Instagram, aquí están, como lo pueden visualizar. En orden a esta conferencia y vamos a iniciar primero con la Comisión Nacional de Servicio Civil, qué es, y la Constitución Política, qué es lo que dice respecto a ello. ¿Cuáles son las 5 fases claves de un proceso de selección? Como tercer punto muy importante vamos a remitirnos a la arena, es decir, a las 2 convocatorias que tenemos vigentes hoy. Y al final vamos a disponer de un espacio de 20 minutos para preguntas estratégicas. Por favor, para este espacio de preguntas les sugiero levantar la mano con el fin de que tengamos una organización en esta videoconferencia y pues podamos escucharnos todos. Entonces, ¿qué es el sistema de carrera administrativa? Hay 2 artículos muy importantes que salen de la Constitución Política de Colombia. El artículo 125 indica la creación de los empleos del Estado que son por medio de carrera administrativa. Los empleos que tienen que ver con ingreso, con ascenso de las entidades del sector público deben ser por carrera según la Constitución, sin importar la afiliación política. Es decir, aquí se deshace esa idea que tenemos de que todo en el sector público es por política o por rosca, como se dice en algunas ocasiones, ¿sí? El tema del sistema de carrera administrativa es totalmente independiente a esto. El artículo 130 crea la Comisión Nacional de Servicio Civil como el ente autónomo que administra y vigila el juego limpio en los concursos de mérito. Entonces, la Comisión Nacional de Servicio Civil es la entidad encargada de vigilar, garantizar la igualdad de condiciones y transparencia en los concursos de mérito, administra el Sistema General de Carrera Administrativa, es a través de la comisión que se desarrolla el concurso, pero también se evalúa el rendimiento de los funcionarios públicos y que diseña todo el tema de los concursos públicos. Ellos normalmente contratan con universidades públicas o privadas, hacen contratos grandes para que realicen cada convocatoria, de las cuales hoy vamos a tratar 2 de ellas. Hay 5 fases en los procesos de selección con la Comisión Nacional de Servicio Civil.
Aquí las voy a mencionar brevemente, pero nos vamos a entrar en cada una de ellas en las siguientes diapositivas. La primera fase es la fase de inscripción, es decir, la adquisición de los derechos de participación. ¿Qué quiere decir esto? Desde ahora yo quiero que las personas, sobre todo que están en el sector privado y que apenas pues esto es nuevo y primera vez como que vienen y les hablan de este tema, es que entiendan que esto no es un tema de ir a llevar una hoja de vida y me van a seleccionar con una hoja de vida y una entrevista, es totalmente diferente. Un proceso de selección con la Comisión Nacional de Servicio Civil tampoco es inmediato, no es a corto plazo, es a mediano o largo plazo. Es importante concientizarnos de eso porque, primero, la comisión no tiene términos para el desarrollo de sus concursos. ¿Por qué no tiene términos? Porque en el desarrollo del concurso hay unos que salen muy rápido, como hay otros en los que se presentan muchísimas acciones de tutela y recursos que demoran o retrasan los procesos, ¿sí? Más adelante les voy a dar un ejemplo. Entonces es importante como mentalizarse desde ahora, sobre todo para los concursos que se vienen y que sé que varios están interesados en Territorial 12 y en el de la UAPA, es mentalizarse a que son procesos en los que empiezan este año, pero divinamente cuando los ganemos vamos a estar muy seguramente posicionados, pero ya el próximo año. Puede que la comisión le dé agilidad al concurso, que no hayan casi demandas, que se logre dar muchísima agilidad y resulte en este año. Pero la verdad es importante estar conscientes de que es un proceso en el que uno debe estar pendiente más o menos a un año de duración para estar ya posesionado. Puede ser incluso un poco más. Entonces, la fase número 1 es la inscripción o la adquisición de derechos de participación y esta se formaliza a través del aplicativo SIMO. Al final les voy a dejar el link por el grupo. Esta adquisición de derechos de participación es supremamente importante y aquí muchas personas fallamos porque yo también lo hice en algún momento. Creemos que con la compra de los derechos o compra del PIN, se llama más coloquialmente, ya estamos dentro del concurso, pero no nos fijamos antes que hay que tener mucho detalle, mucha cautela en los requisitos que pide cada empleo. Y creemos que después se pueden cargar los documentos. Y sí, el aplicativo SIMO deja cargar documentos después, pero ya no son tenidos en cuenta. Entonces, esta fase número 1 es de las más importantes. La fase número 2, que tiene que ver con la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos, es donde la entidad encargada del concurso verifica para los derechos de participación si cumplen con los requisitos de estudio y experiencia relacionados con el cargo para el cual se postularon. Sigue la parte número 3, es importante, fundamental, necesaria, que es el gran reto, las pruebas escritas. En el desarrollo de las pruebas escritas es donde muchos nos damos la sorpresa y básicamente aquí es donde la sorpresa puede ser positiva o negativa, pero es donde se evalúan los conocimientos técnicos, teóricos, prácticos y comportamentales de una persona para ejercer un cargo público. La valoración de antecedentes, ahora vamos a hablar algo muy importante sobre ella, pero si desde el inicio contamos con una buena estrategia, en la valoración de antecedentes podemos obtener una ventaja competitiva. Y la fase número 5 es la victoria, que es la conformación de la lista de elegibles. Entonces ya vamos a ahondar en cada una de estas fases con más detalle para que puedan entenderlo. Como les contaba ahorita, la adquisición de derechos es la fase inicial y esta consiste en la inscripción formal a través de la plataforma SIMO, Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Yo sé que muchos de aquí ya lo han manejado, pero también muchas personas no. Entonces les cuento que esta plataforma es supremamente sencilla de manejar, supremamente sencilla de cargar documentos. Los documentos se deben cargar en formato PDF. Algunos PDF son muy pesados, uno simplemente les baja calidad con una herramienta gratuita como iLog PDF, los comprime y listo. La plataforma es muy didáctica, ¿sí? No hay que tener miedo a esa plataforma. Pero sí hay un consejo y sugerencia y es no dejar la compra de los derechos de participación para el último día. Cuando se empiezan a cargar documentos muy cerca a la fecha, la plataforma falla y falla muchísimo. Entonces, cargar documentos o tratar de comprar los derechos de participación en los 2 últimos días o en el último día para convocatorias que son tan grandes, especialmente
entidades como la DIAN, como la Aeronáutica Civil, es un gran error y ha pasado con muchas personas que se quedan por fuera de un concurso porque no alcanzan a comprar los derechos o porque no cargaron la documentación como era. Entonces lo recomendable es ahorita las personas que empiezan a interesarse en este tema, que desde ya vayan creando su perfil en el CIMO, que desde este momento empiecen es muy básico cargar la información, pero les van a pedir desde la cédula hasta el certificado de votación, ¿sí? Entonces las recomendaciones vayan subiendo todo lo que tengan, todos los certificados académicos, el bachiller académico, los diplomas universitarios si tienen, técnicos, tecnológicos y cursos de educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo humano. Deben irlo cargando desde ya. La estrategia es que en el momento en que nos digan ya se abrió venta de derechos de participación, podamos simplemente comprarlo y no tengamos que estar esperando a que la plataforma falle y estemos colapsados o contra tiempo. ¿Por qué les contaba ahorita que es muy importante este punto número 1? Porque todo lo que carguen desde antes de la compra de los derechos de participación será tenido en cuenta para el empleo respectivo. Lo que carguen después de el CIMO se los deja cargar, pero lo que carguen después de ya no es tenido en cuenta. Entonces, si se hicieron un curso posterior a eso, si hicieron un título universitario después o si consiguieron una experiencia adicional que no les habían certificado, pero la suben después de comprar los derechos de participación, ya no son tenidos en cuenta para esto, sino para próximas convocatorias. Entonces es fundamental que desde este momento las personas lo empiecen a hacer con despacio, con tiempo y no lo dejemos como para última hora. La fase número 2 es la verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos. Ese es el primer gran filtro realmente, porque aquí te dicen si cumples o no cumples. Si no cumples ya, te descartan del proceso de selección. Que sucede en muchísimas ocasiones, las personas compran los derechos de participación y el dinero se les pierde. Entonces, es muy sencillo. Cumplir con los requisitos mínimos es cumplir con el 100% de lo que pide el cargo está publicado en el CIMO y simplemente es verificar si me están pidiendo un título profesional, pues ahí dice en el núcleo básico del conocimiento o NBC, dicen en el CIMO, es verificar que realmente mi título profesional es un ejemplo para profesionales, que mi título sí esté en ese núcleo básico de conocimiento. Si no está, voy y lo verifico en la página del Ministerio de Educación Nacional, que se las voy a compartir también por el grupo, y ahí me doy cuenta cuáles son áreas afines y cuáles no son áreas afines. La experiencia es fundamental porque a veces me piden 2, 3, 4, 12 meses, 24 meses de experiencia. Hay personas que creen que me falta un solo mesecito y no pasa nada. Si no se cumple al pie de la letra con los requisitos que se establecen en el CIMO, la persona es descartada en esta segunda fase. Entonces lo importante es cumplir al 100% con los requisitos mínimos para poder continuar en el proceso. Si no, pues es un dinero que se va a perder. Regalen un momento, por favor, que todavía hay gente conectándose. Los derechos de participación en este momento, para este año 2026, están para técnicos y asistenciales en 58.400 pesos y para profesionales en 87.550 pesos. Entonces es muy importante que desde ya ustedes tengan conocimiento de la importancia de hacer bien el proceso desde el día número 1, con el fin de que su tiempo y su dinero no sean perjudicados. Además de que muchas veces queremos ganarnos ese puesto, sabemos que podemos ganarlo, que podemos estudiar y tener una ventaja competitiva para hacerlo, pero finalmente por un descuido pues perdemos la oportunidad y esto se traduce no solo en dinero, sino realmente en tiempo. Ahorita Alcaldía de Pereira, que está en Territorial 2, se sacó concurso, pero no hay una fecha en la que vuelva a sacar concurso nuevamente y a veces se trata de años. Entonces la recomendación es que cuando salgan las convocatorias, yo sé que están interesados en participar, las personas que están aquí están precisamente por eso, porque quieren participar en estos procesos o porque quieren escalarlos. Entonces es como el consejo, hacerlo bien desde el día número 1. Vamos con la tercera fase, que es la presentación de las pruebas escritas. Un momento, por favor. La presentación de las pruebas escritas se compone de 2 ítems, ambos son igual de importantes. Las competencias básicas y funcionales y las competencias comportamentales.
La presentación de las pruebas escritas, la comisión siempre las desarrolla un día domingo. Normalmente el horario es de 8 de la mañana a 12 del día. Han pasado ocasiones donde ha sido un poco más extensa, 5 horas, pero porque las pruebas son muy largas. Paso, por ejemplo, con la DIAN. Las pruebas funcionales son pruebas eliminatorias. Las básicas y funcionales son pruebas que, dependiendo del concurso, hay algunos que dicen que se pasa solamente con un puntaje mínimo de 65, otros con un puntaje mínimo de 70 puntos sobre 100, ¿sí? Hay algunas convocatorias más exigentes que otras, una de las más exigentes es la DIAN. Ese punto es fundamental porque puede que hayamos pasado requisitos mínimos y vayamos muy bien, pero si no nos va bien en las pruebas funcionales y no se eliminan, pues hasta ahí llegamos en el proceso, ¿sí? Nos puede ir supremamente bien en las competencias comportamentales, pero si no nos fue bien en las funcionales, ya ahí nos descartan. De hecho, no publican resultados, ni siquiera evalúan cuando no pasas competencias básicas y funcionales. Entonces es muy importante que al llegar a esta evaluación, ambas evaluaciones se realizan en la misma prueba, en las mismas 4 o 5 horas, pero es muy importante darle una gran prioridad a las competencias básicas y funcionales, porque no solo son eliminatorias, sino que de un 100% que compone todo este proceso, normalmente las competencias básicas y funcionales tienen el porcentaje más alto. El porcentaje no es igual para todas las convocatorias. Cada convocatoria tiene sus reglas. Esas reglas se establecen en unos acuerdos y en unos anexos técnicos. Y eso es algo que desconocen muchas personas. En el acuerdo y en el anexo está específicamente cómo nos van a evaluar absolutamente todo lo del proceso de selección. Entonces, Territorial 12 puede tener unas reglas y unos porcentajes diferentes a la otra convocatoria territorial y OAPA, y no está mal que los tengan, son simplemente cada una define sus reglas, su normativa y su forma de evaluar. Las competencias comportamentales son competencias clasificatorias, dan un porcentaje, de ese 100% se divide normalmente en, un ejemplo aquí, 60% competencias funcionales, 30% comportamentales, 10% valores y antecedentes. Es un ejemplo porque, como les explico, cada convocatoria define sus propias reglas. Pero entonces eso nos da pie a que las competencias comportamentales tengan un porcentaje también alto y que también nos puede ir muy bien en funcionales, pero si en comportamentales nos va muy mal, pues el resultado se va a ver afectado. Entonces lo ideal es estudiar. Para las comportamentales también hay un material de estudio, pero lo ideal es prepararnos muy bien en ambas. Es distribuir muy bien el tiempo durante las 4 o 5 horas que tengamos para que el 100% de las preguntas sea contestada. No digo que nos debemos sacar el 100% en la totalidad del examen, pero obviamente entre más preguntas correctas, pues mayor puntaje tendremos y mayores probabilidades tendremos de quedar en mejores puestos en la lista de elegibles. Cuarta fase, la valoración de antecedentes. Esta fase es muy importante y existe bastante desconocimiento al respecto. La valoración de antecedentes, muchas personas creen, sobre todo cuando venimos del sector privado, creemos, porque yo estuve en ese momento, en el pasado ahí, creemos que la valoración de antecedentes consiste en antecedentes de la Procuraduría, de la Contraloría, de la Policía, y no tiene absolutamente nada que ver. Lo ideal es que se cree una estrategia clara para que desde el inicio del proceso de selección, es decir, desde la fase número 1, desde la adquisición de la compra de los derechos de participación, tengamos claro cómo nos van a valorar los antecedentes de acuerdo a los anexos y los acuerdos de cada convocatoria. Si tenemos claro qué porcentaje nos van a evaluar de antecedentes y cómo nos los van a evaluar, nosotros mismos podemos descubrir con nuestra hoja de vida si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Entonces eso es una estrategia que muy pocas personas tienen en cuenta y que realmente es supremamente importante en este proceso de selección. Tener claro cómo está mi perfil respecto al cargo en el que me estoy postulando. La valoración de antecedentes específicamente evalúa qué conocimientos adicionales tengo a los básicos que me pide el cargo en la página del CIMO y en el manual de funciones de la entidad, que cuando uno está en el CIMO debería descargar el manual de funciones y fijarse en él, porque podrían llegar a existir errores en el cargue de la información en el CIMO. Entonces es muy importante verificar el manual de funciones de la entidad, que siempre está colgado en PDF
al lado de la oferta pública de empleo que queremos mirar. Entonces, la valoración de antecedentes consiste en toda la experiencia adicional, todos los estudios adicionales, tanto educación formal como educación informal, que nosotros tenemos, y eso da un puntaje. Esa sumatoria de puntajes luego se calcula con el porcentaje correspondiente que le haya dado el acuerdo a la convocatoria, y eso finalmente posiciona en la lista de elegibles, porque te puedes subir una buena valoración de antecedentes como te puede bajar. Puede que seas muy buena en la prueba, que seas el mejor, pero tengas una mala valoración de antecedentes y esa valoración tenga un peso importante. Y eso puede ocasionar que estar en un primer puesto pases a un quinto o un sexto puesto. Entonces eso es algo clave, estratégico en un proceso de selección desarrollado por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y pese a que esta información toda es pública, no todos lo tienen en cuenta a la hora de inscribirse. Finalmente tenemos la conformación de la lista de elegibles y ese es el ranking definitivo de mérito. Quien ocupa el puesto número 1 es el primero en ser nombrado en este cargo, ¿sí? Hay cargos que tienen una sola vacante, como hay cargos que tienen 10, 20, 30, 40, 50, hasta 90 en la aeronáutica civil. Por ejemplo, vi cargos donde habían 90 vacantes para un solo empleo a nivel nacional. Entonces, la conformación de la lista de elegibles indica que por estricto orden de mérito se empiezan a nombrar a las personas. Desde la posición número 1, es decir, el que mejor puntaje sacó en toda esta sumatoria que les dije de cada fase, hasta el último puntaje, que es el que más bajito puntaje haya sacado, pero que pasó los requisitos mínimos y el puntaje mínimo aprobatorio del examen. La lista de elegibles tiene un aspecto muy importante, pocas personas también lo conocen, y es que tiene una duración de 2 años. Entonces, es muy importante optar y estudiar y prepararse para ganarse un primer puesto, ¿sí? Sobre todo cuando hay tan poquitas vacantes en un proceso. Pero también es bueno tener en cuenta que las listas tienen una duración de 2 años. Si no logré quedar de primero o de segundo, pero quedó en una buena posición de tercero, de cuarto, y una entidad es grande, sobre todo hablemos de entidades nacionales como lo fueron DIAN, Ministerio de Trabajo, Aeronáutica Civil, ICBF, entre otras, las personas tienen muy buenas probabilidades de ser nombrados en esos 2 años. Entonces es importante conocerlo, porque si no me gané el primer puesto me decepciono y perdí mi oportunidad. No, es bueno que tengan conocimiento que realmente hay muchas oportunidades en 2 años porque las listas se mueven usualmente. Como les digo, sobre todo en entidades grandes. Sin embargo, las territoriales o entidades pequeñas también puede pasar. Un funcionario público se puede renunciar, un funcionario público puede fallecer, un funcionario público puede ganarse una convocatoria en otra entidad y finalmente son plazas que van quedando. Entonces, en 2 años usualmente ocurren muchísimos cambios y las personas que quedaron en lista tienen derecho a ser nombradas, ¿sí? Para eso pues ya hay unos temas muy específicos, que si de pronto es el mismo cargo tienen que utilizar la misma lista, pero también hay algo que la ley establece que se llaman equivalencias, es decir, cargos que salen con la misma denominación, mismo nivel jerárquico, funciones similares y mismo salario, y también pueden pelear porque toca estar encima de la entidad escribiendo derechos de petición, etcétera, pero realmente es legal y uno tiene muy buenas probabilidades de ser nombrado por uso de listas en cargos equivalentes. Entonces, es una ventaja muy grande para quienes no logran quedar en una primera o segunda posición, pero que quedan en buenas posiciones dentro de la lista. O sea, lo importante es luchar por quedar en la lista y por quedar en los mejores puestos de la lista, ¿sí? Entonces, digamos que eso se logra con la serie de todas las estrategias que les estoy diciendo desde el paso número 1, que es con la adquisición de los derechos de participación. ¿Por qué les hago tanto énfasis en esa fase número 1? Porque a veces dejamos el tema para última hora, cargamos documentos sobre el tiempo, a la loca, a lo que marca, y llega el momento de, venga, era importante lo que cargué, era importante tener una buena calidad de un documento, era importante la información del documento. Les voy a dar un ejemplo de alguien que conocí hace mucho tiempo.
Le pedían el bachiller académico, lo vio, pensó que cargó el certificado de décimo, se equivocó, pensó que era el título de bachiller y lo descartaron. Y lo que le estaban pidiendo era un bachiller académico para un puesto asistencial. Y fue descartado porque, claro, no se fijó bien, subió el certificado de décimo y el de décimo pues no es el mismo bachiller, tú no tienes bachiller en décimo y ya con eso fue descartado. Entonces esta persona perdió tiempo, perdió dinero, perdió sus expectativas y su sueño en esta entidad y pues le tocó esperar a que saliera nuevamente un concurso o a que otro cargo se ajustara a lo que él quería. Entonces sí son recomendaciones muy importantes, no solo por la verificación de los requisitos mínimos, que es como el paso inicial para entrar, sino porque hasta la valoración de antecedentes, que es la penúltima fase, en realidad hay forma de llevar una ventaja competitiva si se tiene una estrategia clara desde el inicio. Tenemos aquí la entrada a la arena, las oportunidades. Entonces aquí voy a hablar brevemente de dos convocatorias que hay vigentes, que no han aperturado venta de derechos de participación, pero están por hacerlo. Y pues que realmente sé que la mayoría de personas que están aquí están interesadas en concursar porque son vacantes que abren en Quindío. En Quindío salieron muy poquitas por ahora. En Risaralda, en Caldas, Cundinamarca y Valle del Cauca. Vamos a tratar superficialmente cada una de ellas. Como les digo, la idea es seguir desarrollando estas videoconferencias con el fin de que ustedes se vayan adentrando más a este tema de lo público y pues realmente las personas que estén interesadas puedan continuar con esos procesos. Tenemos la convocatoria territorial 12. La convocatoria territorial 12 tiene vacantes en casi todo el país. Tienen Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Risaralda. Sí, Risaralda específicamente la alcaldía de Pereira. La alcaldía de Pereira en esta convocatoria sacó muy buenas vacantes para cargos que usualmente no son muy comunes. Entre ellos sacó para la Secretaría de Salud, sacó para médicos, enfermeros profesionales, sacó para trabajadores sociales, gerontólogos, ingenieros, arquitectos, abogados, sacó muchas vacantes para secretarios y auxiliares administrativos y sacó vacantes para cargos operativos, ¿sí? A veces cuando los procesos de selección son muy reducidos, se ve mucha vacante como de administración, pero no tan específicas. Por ejemplo, las del sector salud no son tan comunes, entonces es una convocatoria muy importante, sobre todo para las personas del sector salud y social, que no son tan típicas que salgan. Y bueno, estamos muy cerca de Pereira, entonces lo pueden como aprovechar. ¿Qué tipo hay allí? Gobernaciones y alcaldías principalmente. Tenemos también asambleas, consejos municipales y entidades descentralizadas. Algunas muy importantes: Instituto de Deporte, de Tránsito, de Salud, el Instituto de Protección y Bienestar Animal, pero el de Cundinamarca, entre otras. ¿En qué estado está esta convocatoria? Reglas del juego, lo que les estaba mencionando durante toda esta reunión. Los acuerdos y el anexo técnico ya están publicados, ¿sí? Ya se pueden analizar, ya se pueden estudiar, ya se puede uno ir mentalizando a qué cargo se puede inscribir, en qué cargo cumple y realmente viendo si se perfila y se siente capaz o con la intención de desarrollar esas funciones. Porque hay otro tema muy importante y sucedió con algunas personas conocidas y es, se inscribían a todos los puestos que veían, a todos, a todos, a todos, pero llegó el momento en que empezaron a ganar y luego decían, no me gusta esta función. Entonces también es importante no solo mirar el sector público como la estabilidad que brinda, porque brinda una estabilidad, yo creo que la mayor estabilidad en Colombia en este momento, sino verificar si en realidad sí me veo ejerciendo esas funciones, porque puedo ser muy bueno y con una estrategia adecuada, ustedes se pueden ganar esos concursos. Yo en la actualidad me he ganado 4, entonces es un tema que con total conocimiento puedo decir no es de política, no es de suerte, realmente es de preparación, ¿sí? Y es de estrategia, pero también es desde el inicio, el consejo es visualícense si sí se ven desarrollando esas funciones, no meterse porque sí, o por plata, o por estabilidad, no, o sea, es un conjunto de cosas,
que a modo muy personal sugiero, enfóquense en no solo cumplir con los requisitos y estudiar para el examen, sino que en realidad sí les gusta y se vean haciendo lo que están en el manual de funciones. Porque finalmente eso también ayuda para no tener más motivación a la hora de estudiar. El tema del estudio es denso, es normatividad pública, ¿sí? No es un estudio que sea fácil y que uno se lo lea en 2 días. Entonces, por eso sugiero que desde el inicio sepamos si en realidad nos queremos adentrar en este mundo público, nos metamos en un puesto que sí nos veamos desempeñando y que nos dé motivación para estudiar. Porque, como les digo, el tema del estudio no es sencillo y no se saca en 2 días, es de tiempo y dedicación. Pero con total seguridad les digo que con tiempo y dedicación esos concursos de mérito se sacan adelante y es muy factible quedar en una lista de elegibles y quedar en las primeras posiciones. No lo digo solo por mí, tengo 3 personas cercanas, una de ellas ganó concurso de méritos en la aeronáutica civil en una muy buena posición, o sea, entre 97 vacantes que habían, esta persona quedó de tercer puesto. Pudo elegir el aeropuerto que quería de Colombia, tenía 97 opciones y eligió pues en el que se sentía mejor. Entonces, pero esta persona lo logró con estudios 100%. No fue un tema de suerte, fue un tema 100% de dedicación y realmente compitió contra 8.000 personas por ese cargo y haber logrado quedar de tercero y no de 90 fue finalmente el tiempo que se dedicó a estudiar y porque desde el principio esta persona dijo me visualizo en este cargo, me visualizo haciendo estas funciones y me visualizo en esta entidad. Muchos aquí desconocen el tema de estar en el sector público no es solamente llegar a ganar un buen salario porque los salarios son altos, sino las oportunidades de crecimiento dentro de las entidades, dentro de una entidad pública hay muchas oportunidades de ascenso, de escala, hay oportunidades de estudio, en muchísimas entidades hay oportunidades de estudio para los hijos, hay oportunidades de recreación, de deportes, de tiempo, que en el sector privado es muy difícil conseguir, o por medio de un contrato de prestación de servicios. Entonces, el sector público no es solo dinero, es estabilidad, es tiempo. Son muchas características que todos queremos, pero en muchas ocasiones no estamos dispuestos a dar de más para lograrlo. Y realmente soy muy sincera en esta introducción. Depende 100% del esfuerzo y de la dedicación que la persona tenga a entrar a un concurso de estos. Cuando una convocatoria se toma en serio, cuando se toma con disciplina, es una convocatoria que es muy factible ganar. Pero cuando se toma a la ligera, al yo lo intento, pero a ver qué pasa, realmente los resultados no son los mejores. Sigamos aquí con esta otra convocatoria que son las entidades del orden territorial y la unidad de alimentos para el aprendizaje. Esta convocatoria tiene vacantes a nivel nacional y a nivel regional. Muy importante para las personas que están conectadas del Valle del Cauca. Estuve revisando, hay de todo. Hay buenas vacantes para las personas asistenciales, sobre todo para operativos, que como les menciono, a veces no son muy comunes. Una vacante operativa simplemente te pide un bachiller académico, pero también hay oportunidades interesantes para los profesionales. Entonces, aquí hay entidades en Cali, como el Instituto de Bellas Artes, como la Biblioteca Departamental que queda en Cali, que tienen empleos interesantes y sueldos buenos. Entonces, los invito a que consulten el CIMO, a que estén mirando, como les digo, se perfilen si en realidad les gustan las funciones y si cumplen con los requisitos mínimos, pero no solo requisitos mínimos, recuerden lo que les dije en una fase anterior. La valoración de antecedentes es fundamental. Entonces, traten de entrar en un cargo en el que no entren limitándose simplemente a lo específico que me pide estudio de experiencia, sino a un cargo en el que me sobre estudio, en el que me sobre experiencia de acuerdo a mi perfil profesional o laboral. ¿Listo? Para quienes de pronto les gusta el tema de viajar, fui de esas personas en algún momento, no solamente estaba Valle del Cauca, o sea, hasta Nariño, Cesar, Boyacá, Amazonas,
En Quindío solamente sacaron 2 vacantes asistenciales. Una es para secretaria de la Personería Municipal de Armenia y la otra es un auxiliar administrativo para el Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. Los salarios están altos, entonces también los invito a que los consulten. No hay cargos profesionales en este momento en Quindío, pero